Buenos días, Iglesia Cristiana para las Naciones. Es una alegría y un gozo bien inmenso una vez más poder estar con ustedes. Gracias por todas las familias que están en esta mañana en sus hogares. Gracias por hacer ese altar. Yo creo que el corazón del Señor en este tiempo debe estar contento, alegre de ver que el propósito por el cual Dios nos creó ha sido para traer gloria y honra a su nombre y para que podamos reunirnos en familia, para que podamos juntos bendecir al Señor. Y yo puedo imaginarme en esta mañana tantos hogares en el lugar donde hayan elegido estar. Yo te quiero animar que también invites a tus hijos. Recuerda que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros hoy. Recuerda que este es el día que hizo el Señor. Y también recuerda que Dios dice en su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, también dice en su palabra que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que es un tiempo para que toda la familia se encuentre reunida. Todavía estamos en cuarentena. Yo creo que hoy más que nunca estoy extrañándolos a todos, pero sabiendo que bueno, que también es un momento bueno, viendo todo lo bueno de este tiempo, viendo que si bien todavía siguen los edificios cerrados, pues Dios estableció en cada hogar una iglesia, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Así que es hermoso ver este mover de Dios, de saber que hoy millones y millones de hogares están reunidos en su casa adorando a Dios como Dios lo estableció desde el principio. Así que en esta mañana agarra tu Biblia, ponte en el lugar cómodo, de pronto tengas un cafecito, como sea que te encuentres, ponte en el lugar más cómodo y disfruta en esta mañana lo que Dios tiene para nosotros, el adorarnos, el bendecir este día, el adorarlo a Él, porque solo Él merece toda la gloria y toda la honra. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el Salmos 112. Salmos 112, versículo 1. Voy a leer este versículo 1 que dice: alabemos a nuestro Dios. Dios bendice a quienes lo adoran y gozan cumpliendo sus mandamientos. Y yo pensaba, wow, una invitación del salmista: ven y alabemos a nuestro Dios. Y dice que Dios bendice a quienes lo adoran. Y yo pensaba, wow, Dios bendice a quienes lo adoran, pero ¿qué realmente es adorar a Dios? Adorar a Dios es servirle. Adorar a Dios implica una comunión con el Espíritu Santo. Adorar a Dios implica cumplir sus mandamientos, cumplir lo que Dios ha establecido. Tenemos la palabra de Dios como esa guía que ilumina nuestro camino, que nos dice no, por este lado no, ve por este lado. Así que podemos tener esta guía que es la palabra de Dios, que es una bendición, que no es para que esté cerrada en la casa, es para que hoy podamos abrirla y hacerla de nosotros. Yo escuchaba esta mañana en el Instituto Bíblico, viendo todas esas familias que se reunieron hoy en el Instituto Bíblico a través de Zoom. Así que yo escuchaba cuando Douglas decía, apropiatelo. La palabra de Dios no es para decir, qué lindo, un buen mensaje. No es un buen mensaje, es para vivirla. Cómo yo la puedo aplicar a mi vida, cómo yo puedo vivir esto cada día. Así que yo te hago una invitación esta mañana: ven y alabemos a Dios. Que no te dé vergüenza adorar, levantar tus manos en el lugar donde tú estés, un altar de adoración, una iglesia en tu casa. Que no te dé vergüenza, que tus hijos puedan ver que tú adoras al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que tus hijos puedan ver cómo la palabra es la guía para tu vida, que va a ser la guía para los hijos, tus hijos y los hijos de tus hijos. Así que en esta mañana te hago esta invitación: ven y adoremos juntos a nuestro Dios. Él es digno de toda la gloria, Él es digno de toda adoración, y podemos exaltar y podemos adorarle a Él porque Él es el Rey. Que no nos avergüence poder adorarle a Él, porque Él dice que el que no se avergüenza delante de los hombres, Dios no se avergonzará de Él. Así que, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Yo veía ese pajarito en la mañana por la ventana y yo decía, tu misericordia es para siempre. Mira los pajaritos del campo, no trabajan, no hilan, y cuán preciosos son, y tú los sostienes.
Tú eres el proveedor de ellos. Y cuánto más nosotros que somos tus hijos, Señor. Tú eres nuestro proveedor y te damos toda la gloria. Y por eso en esta mañana te adoramos, porque tú eres Rey, porque tú estás por encima de todas las naciones, porque tú eres soberano, porque tú eres Dios. Te adoramos por quien tú eres en esta mañana, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Te pedimos que tú bendigas cada hogar que nos está viendo en esta mañana, Señor, que han decidido hacer un altar de adoración en su casa, que han dicho, mi casa y yo serviremos al Señor. Así que gracias, Señor, por cada uno de estos hogares, Señor, que me los puedo imaginar, Señor, familias enteras con sus hijos, que no solamente me los imagino, sino que yo sé que están ahí porque puedo verlos en el Facebook. Señor, bendice cada hogar, que tu Espíritu Santo les inunde de una manera especial, Señor, porque tu Espíritu, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, y donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo se manifieste en esta mañana en cada hogar, Señor. Declaramos algo nuevo que tú harás en esta mañana en cada una de las personas que nos está viendo, cada hogar, Señor. Cada hogar, Señor, en todo lugar, que tu bendición, que tu gracia, que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame de una manera sobrenatural, y que la palabra, Señor, y que la adoración que vamos a estar pueda llegar al trono de tu gracia, Señor. Así que te damos toda la gloria, toda la honra que solo tú mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ahora le vamos a pedir al pastor que va a tener un tiempo de alabanza, así que puede pasar. Dios les bendiga. Iglesia Cristiana para las Naciones, ¿cómo están ustedes en esta mañana? Me gozo, me doy en este momento una alegría, me da una alegría inmensa poder acompañarles, poder llegar hasta tu casa, llegar a tu hogar y poder glorificar juntos el nombre de nuestro Dios. Así que hoy es el día que el Señor ha hecho, como dijo mi esposa, nos vamos a gozar en Él. Y como dice también la palabra que ella citó, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Y yo estoy muy contento de poder participar de este tiempo de adoración y alabanza, y quiero invitarles a que tengamos un momento de júbilo, de alegría. Y quiero darles las gracias a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live en los diferentes lugares que nos están en este momento sintonizando. Saludamos cariñosamente a toda la gente que está en Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua, gente de Guatemala. Queremos saludar también a toda la gente que nos está viendo en Europa, en España. A nuestra misionera Marianela le mandamos un hermoso saludo desde acá, desde Orlando. La queremos mucho, a todo el grupo que está allí con ella trabajando en la obra del Señor. Y queremos también saludar a la gente que está en Latinoamérica, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Perú, a todos nuestros hermanos y amigos que están en Ecuador. Estamos orando mucho por ustedes y confiando de que Dios va a hacer grandes cosas en medio de su pueblo. Así que en esta mañana vamos a cantarle al Señor con alegría, y estamos aquí dispuestos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Delante de Él, que podemos sentir
tu nombre estamos aquí. Y a nuestro llamado Él nos responde, estamos aquí. Delante de Él y podemos sentir su inmenso poder moviéndose. Estamos aquí. Delante de Él y podemos sentir su inmenso poder moviéndose. Algo Dios va a hacer, lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Algo Dios va a hacer, prepárate a recibir de Él, porque algo Dios va a hacer, lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Algo Dios va a hacer, prepárate a recibir de Él. Declara conmigo. Algo Dios va a hacer, lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Algo Dios va a hacer, prepárate a recibir de Él, porque algo Dios va a hacer, lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Algo Dios va a hacer, prepárate a recibir de Él. Aleluya. Cantemos a Jesús. Cantemos a Jesús. Cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús. Cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Y digno del honor, digno del honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Digno del honor, digno del honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Cantemos todos juntos. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Digno de alabar y digno de exaltar, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Digno del honor, digno del honor y digno del honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Jesús es Rey de mi corazón, Él es el Rey de mi corazón. ¿De cuántos es el Rey Jesús? De mí es Rey y Señor, y me gozo en esta mañana de que juntos podamos exaltar a nuestro Rey. ¿Sabían ustedes que cuando uno medita acerca de lo que es la alabanza, de lo que es la adoración, uno puede entender que la adoración a Jesús debe ser nuestra única razón? ¿Por qué nuestra única razón? Porque Él es el único que merece toda alabanza, toda adoración y toda honra. Por eso vamos a cantar en esta mañana ese canto que lleva por título Eres tú la única razón.
hermano. Adoramos al Rey que vive y permanece para siempre. Al Rey Jesús. Él es nuestro motivo de adoración, nuestro motivo de alabanza. Y le adoramos y le bendecimos en todo tiempo. Yo creo que eso es algo que nosotros como cristianos podemos dar testimonio. ¿Por qué podemos dar testimonio? Porque nosotros sabemos que la paz de Jesús, esa paz que el Señor ha puesto en nuestros corazones, nos ayuda a sobreponernos en las pruebas, en las dificultades, en las luchas y en todo lo que experimentamos aquí en la tierra como creyentes. Todos nosotros pasamos por diversas pruebas y situaciones difíciles, pero nosotros podemos decirle al Señor que lo adoramos y lo bendecimos en todo tiempo. ¿Podrás tú decir también lo mismo? Yo creo que sí podemos. Hoy quiero también entonar un canto a mi Señor que expresa el deseo de mi corazón y espero que también sea el deseo del tuyo. Para que
aquí. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Te amamos, Jesús. Qué lindo, Señor, que diste tu vida por cada uno de nosotros, y hoy podemos, Señor, venir a tu presencia y declarar que tú eres Rey, que tú eres Señor, que eres el Salvador de este mundo, Jesús. Y una vez más te decimos, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. ¿Cuántos lo creen? El Señor ha vencido. Tú has vencido, Jesús. Venciste la muerte, venciste el pecado, y me has dado la vida y la salvación, y por eso yo te alabo, Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo y nos das vida y salvación. Exáltate, oh gran Cordero,
Gracias, Jesús, por darnos este momento, Señor, de poder exaltarte, de poder adorarte, de poder bendecirte y darte toda la gloria que solo tú mereces, Jesús. Hoy vamos a ir también al mensaje de la palabra de Dios y quiero que allí donde usted está, vaya conmigo a la Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana y lo vamos a hacer en un libro muy interesante. Lo vamos a hacer en el libro del profeta Miqueas. Es un profeta menor, preexilio. Cuando nos referimos al preexilio, nos estamos refiriendo a ese tiempo en que Israel se encontraba a punto de ser llevado cautivo. Primero por los asirios en la parte de Samaria, el rey del norte, y posteriormente sufriría Judá el exilio a Babilonia de parte del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que vendría también sobre la tierra de Israel, Jerusalén específicamente, para llevar cautivo a esta tribu, la tribu de Judá, de Manasés, ese remanente que hasta el momento había quedado de parte de Dios, pero que tendrían que enfrentar también un juicio muy severo. Y quiero leer en Miqueas capítulo 6, el versículo 8, que vamos a usar precisamente como base para este pasaje. Así que vaya conmigo al libro del profeta Miqueas. Está después del libro del profeta Jonás. Y voy a leer el capítulo 6, específicamente el versículo 8. Allí leemos la palabra de Dios y lo hacemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué me presentaré a Jehová y me postraré ante Elohim, ante Dios? ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros? ¿Aceptará el Señor millares de carneros o miríadas de arroyos de aceite? ¿Daré acaso mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti. Y esto es lo que pide: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjense bien, he titulado el tema de este mensaje La gran pregunta de Dios. Y esta gran pregunta es: ¿qué pide Dios de ti? Para entrar un poco en contexto es necesario explicar algunas cosas en relación a quién era Miqueas. Miqueas era un profeta, como lo repetí, y precisamente el nombre del profeta significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como nuestro Dios? Ese es el significado de su nombre. Fue escogido por Dios, llamado para ser un siervo de Dios en una circunstancia muy difícil, en un momento en el cual Israel se encontraba en una situación deplorable, una situación muy mala. Nacido en Moreset, una pequeña población más o menos a 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén, allí este hombre es enviado con un mensaje que podríamos llamar era la aplicación integral del evangelio y de la ética social. Me refiero a la ética social porque muchas veces no entendemos que nuestro Dios es un Dios justo. Muchas veces hemos escuchado hablar de que Dios es bueno, de que Dios es amor, de que Dios es un Dios de misericordia, y todo eso es verdad. Pero muy rara vez escuchamos decir que Dios es justo y que también va a aplicar su justicia. Así que el evangelio tiene un mensaje balanceado, porque por un lado habla de las buenas noticias para todos aquellos que reciben la gracia de Dios para ser salvos,
pero también por el otro lado recibe la advertencia, la gente que escucha el mensaje recibe la advertencia de que si ese mensaje es menospreciado, ese mensaje es rechazado y no es recibido, entonces la persona tendrá que enfrentarse con las consecuencias de sus propios pecados. Todos nosotros sabemos, y lo expliqué la semana pasada a través de la historia, recuerden que les conté la semana pasada, que todo se originó en el huerto del Edén, cuando la primera pareja humana falló y desobedeció a Dios y vino como consecuencia el pecado. Por lo tanto, Dios tuvo que emitir un juicio inmediatamente que pecaron. Dios había dado la advertencia: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. ¿Por qué? Porque del día que de él comieren ciertamente morirás. Y la advertencia de Dios fue cumplida. ¿Por qué? Porque cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios y pecaron, Dios tuvo que cumplir lo que había prometido en su palabra. Él tuvo que hacer justicia. Y la justicia fue que Dios separó al hombre por consecuencia de su pecado del huerto del Edén. Y tuvo que hacer un sacrificio, vestirle con pieles, porque lo que el hombre había usado para vestirse, que eran las hojas de higuera, no bastaba para cubrir su real desnudez, la desnudez que había producido el pecado en la vida de esta pareja. Por lo tanto, Dios tuvo que proveer un sacrificio que pudiera cubrir el pecado de ellos, hasta que apareciera en el futuro el Mesías, el Redentor, el Salvador, el Cordero de Dios, que vendría a quitar el pecado del mundo. Entonces, hablar de la justicia de Dios es un tema que tenemos que tener presente delante de nosotros, porque es un tema que hoy casi no se predica en las iglesias. Se habla mucho del amor de Dios, se habla mucho de la misericordia de Dios, pero nunca se habla, o casi nunca se habla, de la justicia divina. Por lo tanto, tenemos que recordarle a las personas que nos están escuchando que la palabra de Dios tiene un mensaje completo. Hay un consejo de Dios que se ha revelado a lo largo de toda la Escritura y que habla precisamente de que ese Dios que es 3 veces santo, que no tiene nada que ver con el pecado, va a traer juicio, va a traer su justicia sobre la iniquidad del ser humano. Por lo tanto, el mensaje y la aplicación integral que hay aquí en este pasaje, en este libro, mejor dicho, de Miqueas, nos lleva a un ministerio que fue contemporáneo con el ministerio de profetas como Isaías y Oseas. Y hay algo muy peculiar, que la mayoría de las profecías de este libro están dirigidas a Judá. Y él precisamente vivió para ver el cumplimiento de la invasión de los asirios y profetizó claramente el futuro que le esperaba a Judá a través del juicio que Dios traería por medio de Babilonia, conocido como el exilio babilónico. Cuando estudiamos el contexto social de esta carta o de este libro, vamos a encontrarnos que hay algo que Dios señala muy categóricamente. Quiero referirme al capítulo 1, el versículo 7. Dios dice aquí que todos los ídolos serían desmenuzados, sus ofrendas quemadas, que Dios arrasaría con todas las imágenes que obtuvieron como precio de prostitución, y en precio de prostitución se convertirán. Para Dios, la idolatría es cometer un adulterio espiritual, es serle infiel al Dios que es santo y que requiere de todos nosotros la adoración única, verdadera, como lo hemos cantado en esta mañana. Exaltamos el nombre de Dios, glorificamos el nombre de Dios, le damos gracias al Señor, le adoramos como Él dice en su palabra, en espíritu, en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios ha dado instrucciones muy claras en relación a la idolatría. Esta semana escuchaba un mensaje que predicó nuestra hermana Zaira, y ella hablaba del profeta Isaías y se refirió específicamente al capítulo 9. Y este pasaje que ella predicó tiene mucha similitud con lo que voy a hablar yo en esta mañana. Parece que estamos en el mismo espíritu, Zaira, cuando Dios puso eso en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios habla claramente de que este pecado es muy abominable a los ojos de Dios. ¿Qué podríamos llamar hoy idolatría? Idolatría puede ser cualquier cosa que se convierta en nuestro foco principal de atención, aquello por lo cual vivimos, aquello por lo cual nos desmedimos, por lograr, por obtener, todo aquello que usurpa el lugar que le corresponde a Dios se convierte en un objeto de adoración.
Eso puede incluir incluso hasta nuestros propios hijos. Puede incluir a tu esposa, a tu esposo. Puede incluir incluso a tu trabajo. Puede incluir cualquier cosa. El deporte se puede convertir en un ídolo para muchos. La música se puede convertir en un ídolo. Hay personas que se vuelven apasionados y adictos a la televisión, viendo constantemente películas en Netflix y en todas estas redes que permiten ver hoy televisión a través del internet. ¿Y cuántas horas pasamos frente a un televisor? Eso se convierte también en un objeto de adoración, en un ídolo que Dios va tarde o temprano a mostrarnos que no está correcto a sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que la idolatría era uno de los pecados sobresalientes en este contexto social del cual está hablando el profeta Miqueas. La segunda condición que muestra aquí la vemos en el capítulo 2 y quiero hacer referencia a los primeros 2 versículos. Dice así: ay de quienes planean maldades y traman iniquidad en sus camas, que al clarear la mañana las ejecutan con el poder que tienen en su mano. Hay gente violenta en este mundo. Una de las características de nuestra sociedad es la violencia en todos los aspectos. Violencia en la familia, violencia en las escuelas, violencia en las cárceles, violencia en la ciudad, violencia en la nación. Hermanos, estamos viviendo un tiempo de mucha violencia, pero no solamente violencia. Aquí dice en el versículo 2: codician campos y los arrebatan, codician casas y se apropian de ellas, oprimen al varón y a su familia, al hombre y a lo suyo por derecho ancestral. ¿Qué significa esto? La codicia es la ambición desmedida. ¿Cuántas personas se han apoderado, verdad, de las propiedades de otros? Lamentablemente vivimos en una sociedad donde dependemos del crédito para comprar una casa, una vivienda, para obtener algo. Y muchas veces nos convertimos en esclavos de la deuda. Y a veces no entendemos que Dios quiere que nosotros estemos libres de deuda. Pero ¿cómo hacemos, pastor? Bueno, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer que Él es nuestra provisión. Tenemos que creer que Dios puede proveer para nuestras necesidades inmediatas. Jesús decía: no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Por qué te afanas por el vestido que has de ponerte? ¿Por qué te afanas por lo que has de comer? El Señor dice en su palabra: miren las aves del cielo, no trabajan, no recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y acaso no valéis ustedes más que esas aves? Vemos que entonces la Biblia nos exhorta a que vivamos con lo necesario. Dice la Escritura que el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Y escucha bien lo que dice después: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos fueron traspasados de diversos dolores. Así que esta codicia incluso le quitaba, le arrebataba injustamente a otros sus propiedades. Se hacían de sus campos. ¿Cuántas veces hemos visto y escuchado en muchos de nuestros países que de momento el gobierno decide expropiar una propiedad y tomar posesión de esa propiedad? ¿Y cuántas injusticias se han cometido contra las personas que trabajaron, que lucharon por obtener algo, y viene de la noche a la mañana un gobierno injusto y les arrebata todo lo que habían logrado? Esto es injusticia social y es algo que estaba ocurriendo también allí en Israel. No solamente había codicia, también había opresión, y para completar se habían levantado falsos profetas
Personas que venían a darle un mensaje a los que estaban viviendo en pecado, aquellas personas que estaban cometiendo todas estas injusticias, y a decirle, ustedes van a estar bien, no hay problema con lo que están haciendo. Al fin y al cabo, Dios bendice lo que ustedes están haciendo. Y además, ¿dónde está Dios para estar interviniendo en estas cosas tan simples? Pero no, se están equivocando. Y mira lo que Dios señala aquí claramente. Quiero leer en el capítulo 3, en el versículo 10. Allí dice, que edificáis a Sión derramando la sangre, y a Jerusalén con iniquidad. Y mira lo que dice después, hablando de la corrupción. Dice en el versículo 11, sus magistrados juzgan por soborno. Oiga bien, sus magistrados juzgan por soborno. ¿Qué más hacen? Los que siguen, sus sacerdotes adoctrinan por la paga, y sus profetas adivinan por dinero. Wow. Esto me llama la atención porque estamos viviendo en nuestro tiempo también este tipo de situaciones de falta de ética, de falta de moralidad. Lo vemos en sacerdotes, lo vemos también en pastores que de la noche a la mañana caen en pecado, cometen hechos abominables a los ojos de Dios, que vemos que se denuncian muchas veces en los medios, vemos los pecados que cometen este tipo de personas. Pero también escuchamos de los grandes sobornos, ¿verdad? ¿Recuerdan esta gran empresa que hizo grandes sobornos en toda Latinoamérica y en muchos países? Y todavía siguen las investigaciones. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que se corrompe, en un mundo que por el dinero la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa. Vemos que entonces la corrupción abarca también a los profetas, a los magistrados, a los sacerdotes. Y mire también, alcanza a los gobernantes. Mire lo que dice el capítulo 3, versículos 1 al 3. Y digo, oíd ahora, oh príncipes de Jacob y caudillos de la casa de Israel. ¿No es de vosotros saber lo que es justo? Ustedes que aborrecen el bien y aman el mal, que le arrancan hasta la piel y la carne de sus huesos a mi pueblo, que comen de su carne, desollan su piel y rompen sus huesos, que les cortan como carne para la olla, como carne para el caldero. ¡Wow! ¡Qué terrible! Es que la gente que explota a los demás, gobernantes que explotan a un pueblo, que lo tienen como esclavos, sometidos a muchas cosas, como lo vemos en nuestros países que está sucediendo. Yo puedo hablar, por ejemplo, de mi país donde vine, de Venezuela, cómo estos caudillos han tomado el poder, han secuestrado toda una nación y tienen a un pueblo sufriendo de hambre. Hermano, todas estas injusticias, ¿usted cree que Dios las va a pasar por alto? Pues no, va a llegar el día del juicio. Va a llegar el día en que cada una de estas personas tendrán que dar cuenta a Dios de sus acciones, de sus hechos. Dios no tendrá por inocente al culpable. Quizás aquí en la tierra, como vimos aquí, puedan comprar a los jueces, pagar dinero, sobornar a las autoridades y no sufrir ningún daño aparente aquí en este mundo. Pero van a tener que enfrentarse con ese Dios justo, que sí va a hacer justicia y va a ser justicia de la verdadera. Ahora, aquí hay una gran controversia que se produce entre Dios y el pueblo. Está narrada en el capítulo 6. Vaya conmigo al capítulo 6, porque es interesante cómo hace este tipo de poema aquí el profeta. Y dice, oíd lo que Jehová está diciendo. Levántate, llama a juicio a los montes y que los collados oigan tu voz. En otras palabras, montes, lugares de prominencia, ¿verdad? Está hablando de algo que está en la cima, algo que se ha colocado arriba. Pues Dios pone a esto como testigos. Los va a llamar a juicio, tanto a los collados como a los montes. Y van a escuchar, oiga bien esto, lo que dice el profeta, van a escuchar el pleito de Dios. Dios tiene un pleito. Muy raro ver esto, ¿verdad? En la Escritura, que Dios tiene un pleito. Y mire lo que dice. Y el pleito, ¿sabe con quién es? Dice, contenderá con Israel, con su propio pueblo. Es un pleito con su pueblo. Y mira lo que dice,
El pueblo le pregunta, ¿qué te he hecho? Dios le dice al pueblo, ¿qué te he hecho, pueblo mío? La pregunta, ¿en qué te he agobiado? Muchas veces Dios nos hace esa pregunta a nosotros. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he agobiado? ¿Te ha hecho algo Dios? Porque a veces culpamos a Dios de las cosas que están sucediendo. Pero ¿será realmente Dios el culpable de lo que está pasando? ¿No serán acaso nuestras acciones? ¿No serán acaso todo aquello que nosotros hemos hecho contra la sociedad, hemos hecho contra la misma creación, que ahora nos está pasando la factura? Sí, así es. Y Dios testifica y dice, porque yo te saqué de la tierra de Egipto, te redimí de la casa de esclavitud, enviando delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor. Era una trama para maldecir al pueblo de Dios. Desde Sitín hasta Gilgal, recuerda, para que puedas reconocer los hechos misericordiosos de Dios, porque a pesar de que el profeta quería pronunciar una maldición contra el pueblo de Dios, Dios hizo que el profeta más bien bendijera a su pueblo. Bendecid y no maldigáis, dice el Señor. Así que el pleito de Dios es para que tú y yo vengamos a cuenta con Él. ¿Qué nos ha hecho Dios? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pide Dios. Y es muy sencillo, porque después que Dios entra en esta controversia, le va a decir al ser humano lo que Él pide. Pero antes le dice que oigan, que Él es fiel, que Él es protector, porque los pasajes que leí habla de la fidelidad de Dios, de su protección, de cómo Dios rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto, de cómo los guió a través de situaciones difíciles por medio de grandes hombres que Él levantó. Y Dios acusa al pueblo de que ellos también respondan. ¿Y cuál es la respuesta que le da el pueblo a Dios? Bueno, responden con una falsa espiritualidad. Responden con una aparente sinceridad. Y al no poder refutar la voz de Dios, mira lo que preguntan: ¿con qué me presentaré al Señor? Siempre el ser humano tiene la costumbre de tratar de comprar a Dios con sus acciones. Nosotros somos especialistas en producir obras para tratar de que por medio de esas obras podamos ganarnos el favor de Dios. Pero hermanos, nos olvidamos que la misma palabra del Señor nos dice que nuestra justicia delante de Él es como trapo de inmundicia. Nuestra justicia no puede prevalecer ante la justicia divina. ¿Por qué? Porque la justicia divina, ¿sabe lo que demanda? Perfección. Perfección, oiga lo que estoy diciendo. Y yo le pregunto, ¿qué ser humano en esta tierra podrá vivir una vida perfecta? Contésteme. Ninguno, ¿verdad? Ni yo, ni usted, ni ninguna persona puede vivir una vida perfecta. Pero le voy a decir algo. Dios finalmente cumplió las demandas de su propia justicia a través de su único Hijo, Jesús, el Salvador de este mundo, que vino a esta tierra y desde su nacimiento hasta su muerte vivió, oiga lo que voy a decir, vivió en perfecta obediencia. Y por esa perfecta obediencia hizo posible entonces que la justicia que Dios demandaba de nosotros se nos fuese imputada. Un acto de ley que hacen imputación es darle a usted el beneficio de algo que usted no se merece. En otras palabras, nosotros merecíamos la condenación. Nosotros merecíamos morir en esa cruz donde murió Jesús. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Dios estableció uno que viniese a morir en tu lugar. Y una vez que Él muere y toma el pecado tuyo y mío sobre sí mismo, entonces nos puede ahora imputar por su gracia, darnos su propia justicia, para vestirnos de la justicia de Cristo, que es a través de la cual podemos finalmente presentarnos delante de Dios. Porque nadie podrá presentarse delante de Dios a través de sus propias obras, porque todas nuestras obras, por más buenas entre comillas que aparezcan, nos descalifican, porque por un lado hacemos lo bueno, pero por el otro hacemos lo malo. Así que estamos descalificados. Pero Dios quiere que tú y yo reconozcamos eso. Así que
tampoco se trata de usar el camino de la religiosidad o de la falsa espiritualidad. Muchas veces pretendemos que adoptando cierto sistema religioso, sujetándonos a ciertas normas, reglas, conductas específicas que pueda exigir un culto, con eso pensamos que también podemos alcanzar a Dios. Pero ninguna religión, ni ninguna acción humana nuestra, por más buena que parezca, podrá darnos la garantía, la seguridad de poder estar en la presencia de ese Dios santo y justo. Solamente el sacrificio de Cristo ha podido producir eso. Por eso la Escritura nos dice muy claramente en el libro de Efesios capítulo 2, en el versículo 9, oiga bien, dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque venimos a hacer, el versículo 10 continúa diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales obras Dios preparó de antemano para que podamos andar en ellas. ¡Qué maravilloso! El Dios que dice claramente que no nos podemos salvar por nuestras propias obras, dice que fuimos hechura suya en Cristo Jesús. Ahora, la palabra que se traduce como hechura en el griego original es la palabra poem, de la cual viene nuestra palabra castellana poema. ¿Qué quiere decir esto? Dios está diciéndote, porque somos el poema de Dios. Somos ese poema que Dios hizo. Y ese poema Dios lo preparó con buenas obras que Él ya de antemano las hizo para que tú y yo pudiésemos caminar, andar en ellas. Esto solamente es posible a través de Cristo. Como dice en 2 Corintios 5:17, de modo, oiga bien, de modo que si alguno está en Cristo, oiga, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Retomando nuestro mensaje aquí en Miqueas, ahora Dios pregunta, ¿qué pide Dios de ti? Bueno, la defensa que esgrime aquí Israel es primeramente sacrificios, obras, ya me referí a ella, pero también habla de sacrificios ordinarios, de becerros. Volvemos a ese sacrificio ceremonial que hacía Israel continuamente, presentando todos estos animales en sacrificio para poder a través de esos sacrificios acercarse a Dios. Pero estos sacrificios no quitaban el pecado, era simplemente una cobertura, cubrían por cierto momento, por cierto tiempo el pecado del pueblo, pero no lo quitaba. Cuando Juan el Bautista miró llegar a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente ese Cordero, ese que se ofreció una sola vez y para siempre, tiene el poder de quitar el pecado. Por eso cantamos que el Señor ha vencido, que Él es victorioso, porque no solamente venció a Satanás, venció también al pecado y también finalmente, ¿sabes qué venció? Venció la muerte, porque ahora está resucitado a la diestra de Dios, sentado allí, intercediendo por cada uno de nosotros. Es maravilloso conocer el plan y la salvación de Dios. Así que Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere incluso sacrificios extraordinarios, porque llegaron hasta el colmo, oiga bien lo que voy a decir, llegaron hasta el colmo de ofrecer sus hijos a los ídolos. Qué cosa tan horrible, cosa que nunca Dios pidió. Pero mire lo que Dios pide, y aquí viene la respuesta. ¿Qué pide Dios? Lo que Dios quiere es que todos los hombres apliquen el evangelio a sus vidas en todo tiempo, a partir de un quebrantamiento espiritual que va a producir un nuevo nacimiento y no a través de un legalismo religioso. Mire lo que dice en el Salmo 55, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que pide Dios de ti 3 aspectos. Número 1, hacer justicia. ¿Y qué significa aquí? La justicia es hacia nuestro prójimo en primer lugar.
ante las injusticias sociales que vivimos. No solamente aspectos sociales, vivimos también injusticias políticas, como mencioné, y también injusticias religiosas. Y casi siempre, óigame esto, casi siempre las injusticias se manifiestan en contra del débil, el pobre, la mujer, los niños, los inmigrantes. Todos estos grupos, que son grupos que realmente les llamamos los grupos sin voz, aquellas personas que están en debilidad, aquellas personas que pueden ser fácil presa de las injusticias. Esta injusticia era tan terrible que llegó a convertirse en el deleite de estos poderosos, como hoy en día igual. Ahora, ¿qué significa hacer justicia? Justicia es que nosotros amemos a la gente, protejamos, ayudemos, cuidemos. Todas estas acciones implican la manifestación de la justicia de Dios, donde vemos gente amando, donde vemos gente protegiendo, donde vemos gente ayudando, donde vemos gente cuidando aún la misma creación que Dios hizo. Allí estamos viendo los valores del reino de Dios. Dios está presente allí. El reino de Dios trasciende aún más allá de la iglesia. El reino de Dios trasciende todo aquello donde hay verdadera manifestación de justicia, de amor, de misericordia, de compasión. Así que en cuanto a la relación con Dios, hacer justicia significa que nosotros seamos portadores, reveladores de la imagen de Dios. La figura que me viene a mi mente en este momento es la figura de un embajador. Usted recuerda que cuando un embajador va a ir a otra nación en representación de otra, lleva sus credenciales y tiene que presentarse ante el gobierno de esa nación y mostrar que él es el embajador de tal o cual nación. ¿Y qué va a tener ese embajador? Va a tener, por supuesto, un lugar de residencia que se conoce como la embajada. Es como decir un pedacito de tierra de su país en otro país. Y nosotros somos embajadores del reino de Dios. ¡Qué maravilloso! Nosotros somos los portadores que llevamos este reino en todo linaje, pueblo, lengua y nación. Somos los embajadores de este reino y tenemos que representar, oiga bien, los valores de ese reino. ¿Y cuáles son los valores de ese reino? En primer lugar, hacer justicia. Ese es el primer valor de este reino. Además de eso, es amar y servir a Dios como expresión de amor hacia su reino. Dice que habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, lo dice en la carta de los Hebreos capítulo 12, allí en los versículos finales de esta epístola. El escritor recoge este versículo que dice que habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque finalmente el juicio va a consumir al pecado, va a consumir a los pecadores. Y por eso tenemos que entonces ser portadores de este reino en nuestra manera de vivir. Y también, muy importante, hacemos justicia y le hacemos justicia a Dios cuando reconocemos el valor del sacrificio de su Hijo. Porque ¿sabe lo triste? Que nosotros no reconozcamos el amor tan grande con que Dios nos ha amado. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Fíjate bien, muchas veces nosotros podemos asistir a la muerte de un ser querido. Y quizás en el momento que perdamos a un padre, a una madre, quizás en el momento de dolor podamos decir, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi padre? Y muchas veces no tenemos la respuesta, porque si tuviéramos quizás el poder, ¿verdad?, de darle la salud, de darle la vida a nuestro familiar, se la daríamos, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Dios pudo haber, oye bien, pudo haber salvado a su Hijo. Pudo haberlo librado de esa terrible muerte. Pero, ¿sabes? No lo hizo. No lo hizo, ¿por qué? Porque de tal manera te amó que dio a su único Hijo.
Él pudo haber librado a su hijo, pero no, lo dio por ti, lo dio por mí en sacrificio para que hoy tú y yo podamos disfrutar de la eterna salvación y de una comunión con ese Dios todopoderoso, santo, justo y bueno. Bendito sea el Señor. Y ahora nos pide una segunda cosa, y es amar misericordia. Me gusta porque cuando yo leí este pasaje me fijé que dice tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No simplemente dijo, Dios pedía justicia, misericordia y humillación. Hubiese sido algo general. Pero Dios dice hacer justicia. O sea, cada una de estas acciones que Dios pide de nosotros demandan hechos, demandan demostraciones. O sea, si yo digo que soy justo, tengo que demostrar por mis acciones que lo soy. Y aquí me dice también amar misericordia. O sea, yo debo amar ser misericordioso, que es una de las características de Dios. Misericordia, te pido. ¿Qué significa la misericordia? Es algo que pedimos cuando estamos en una situación donde vemos que estamos perdidos, que ya no encontramos salida. Ten misericordia de mí, Señor. En otras palabras, ven en mi auxilio, sálvame. Ese amar misericordia tenemos que tenerla hacia nuestro prójimo, hacia aquellos que sufren, hacia aquellos que padecen. Yo siempre he dicho que las oportunidades en medio del sufrimiento son extremadamente maravillosas. ¿Por qué? Porque justamente donde hay grandes necesidades, hay también grandes oportunidades de manifestar el amor y la misericordia de Dios. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Nos estamos realmente interesando en aquellas personas que están sufriendo? ¿Estamos orando por las personas que están al frente de los hospitales, de los médicos, de toda esta persona que están atendiendo allí en el frente de batalla esta gran pandemia? ¿Estamos realmente llevándolos al trono de la gracia de Dios e intercediendo por ellos? O como han hecho algunas personas, han llevado comida a los hospitales, les han llevado a las personas cosas que ellos necesitan para que puedan llevárselas a su casa después de una larga jornada de trabajo en el día. Hermanos, el hacer misericordia, el amar la misericordia de Dios implican acciones precisas, claras. Y este amar misericordia es primeramente tener un no rotundo a la opresión. Es tener también un no rotundo al egoísmo. Es también tener un no rotundo a la religiosidad. Dios no le agrada nada de estas cosas. Es recordar el mandato de Dios de cuidar a los débiles, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los encarcelados, a los extranjeros, a los inmigrantes. ¿Qué estamos haciendo por ellos, iglesia? ¿Qué estamos haciendo por la gente que está en grande necesidad hoy? ¿Recuerdan el famoso pasaje de Cristo? Cuando el Señor juzga a las naciones y las trae delante de sí, dice que puso a los corderos a un lado, a las ovejas a un lado y puso a las cabras en el otro lado. Y de momento el Señor dijo, venid benditos de mi Padre, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve desnudo y me cubriste. Y ellos le dirán, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Y qué contesta Jesús? De cierto os digo, que porque lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y vendrán estos al reino de Dios. Mientras que los otros que no hicieron esto, experimentarán el juicio eterno. Dios es fiel, hermanos. Dios es justo. Dios es bueno. Dios es amoroso. Pero Dios tendrá que hacer justicia, valga la redundancia. Y finalmente, lo otro que Dios pide es humillarnos ante Él. Me llama la atención que Dios pide la humillación nuestra delante de Dios. Ahora, ¿qué significa humillarnos delante de Dios?
En primer lugar, significa que yo voy a reconocer la grandeza y la soberanía de Dios. Hermanos, mucha gente pregunta en este momento, ¿y dónde está Dios en medio de todas las situaciones de este mundo? Pues quiere que le diga dónde está Dios. Dios está sentado en su trono y desde allí gobierna todo. Todo el universo, toda la creación se sostiene por el poder de Dios. Hasta el momento el sol sale todos los días y se oculta al final en la tarde. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre la tierra desierta, aún sobre aquellos que son injustos. Dios sigue sosteniendo su creación. A través de los siglos siguen las estaciones de los años. Las leyes que controlan el universo están presentes allí porque Dios las estableció. Como legislador que Él es, para que puedan haber leyes tiene que haber un legislador. Y Dios es ese legislador que está detrás de sus leyes, gobernándolo todo. Entonces, cuando reconozco la soberanía y la grandeza de Dios sobre todas las cosas, estoy haciendo un acto de humildad ante Dios. También cuando reconozco, oiga bien, la autoridad delegada por Dios. ¿Cómo es eso? Las autoridades que hay en la tierra han sido delegadas por Dios. Porque si no, hermano, imagínense cómo sería este mundo sin leyes. Sería un caos total, ¿verdad? Y vemos que entonces Dios delegó la ley, Dios delegó leyes a los pueblos, a los gobernantes. ¿Para qué? Para que estas leyes pudieran mantener el orden. ¿Qué significa? Que yo me debo también a esas autoridades. Y yo tengo que reconocer la autoridad que Dios ha delegado sobre esas autoridades. Bien sean nuestros gobernantes, ¿verdad? Tenemos que sujetarnos a las leyes de nuestros gobernantes. Tenemos que sujetarnos también a las leyes que hay en nuestros sistemas educativos. Por ejemplo, a los maestros, ¿verdad? Si no hubiesen leyes que controlaran la educación en el momento en que los maestros dirigen o están al frente de una clase, tienen que ser respetados, tiene que ser reconocida esa autoridad. Y voy a ir a la autoridad más importante después de estas autoridades, y es la autoridad que Dios ha delegado a la familia, a los padres, sobre sus hijos. Los hijos tenemos que reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestros padres, esa autoridad de Dios delegada. Y cuando yo reconozco esa autoridad, estoy haciendo también un acto de humildad, de humillación a Dios. Y también tengo que reconocer en un acto de humildad mi necesidad espiritual. ¿Qué significa eso? Cuando yo me humillo delante de Dios, estoy reconociendo primero que nada que soy un pecador. Estoy aceptando, me estoy poniendo de acuerdo con Dios con la sentencia que Él ha dado sobre mi vida. Eres pecador. Pero también me voy a poner de acuerdo con la solución que Dios proveyó para eso. Pero yo te he dado la manera en que te puedas salvar. Mi Hijo Jesús. Si lo recibes en tu corazón y te entregas a Él, entonces vienes a formar parte de mi familia. Vienes a ser parte de la familia de Dios, heredero y coheredero juntamente con Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Así que también yo reconozco mi humillación ante Dios cuando lloro mi pobreza espiritual. Cuando reconozco que verdaderamente necesito de Dios, que sin Él estoy perdido. Jesús dijo en su palabra claramente: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Y también añadió que sin mí nada pueden hacer. Jesús estableció claramente que lo necesitamos a Él para todo. Así que otra cosa que tenemos que aprender dentro de la humillación es la disciplina de Dios. Como el Padre que ama a su Hijo y lo disciplina, así Dios también, porque nos ama, también nos va a disciplinar. En algún momento Dios va también a traer a cuenta nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos perdamos, Él no quiere que nos salgamos del camino, Él quiere que lo cojo se sane y vuelva de nuevo al camino. Y finalmente es hacer su voluntad con gozo. No hay cosa más hermosa que cuando tú aprendes a valorar
que todo lo que Dios nos ha dado en su palabra, que todo lo que el Señor nos ha prometido, cuando nosotros lo creemos de corazón y lo aceptamos y nos ponemos de acuerdo, nos alineamos a lo que Dios dice en su palabra, hermanos, experimentamos el gozo de servir al Señor. Experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Experimentamos todos los bienes que Dios quiere darnos a través de su gracia y de su misericordia. Así que concluyendo, les puedo decir la gran pregunta de Dios. ¿Qué pide Dios de ti? 1. Hacer justicia. 2. Amar misericordia. 3. Ser humildes delante del Señor. Así dejaremos de ser religiosos, de ser egoístas, de ser rebeldes y amaremos a Dios y a nuestro prójimo como Dios nos lo ordenó. Porque Jesús resumió todos los mandamientos de la ley en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estarás dispuesto a vivir tu vida para el Señor? Espero que en este día puedas tomar una decisión importante. Yo siempre recuerdo lo que dice mi esposa, que ella ha tomado las 2 más grandes decisiones importantes de su vida, que ya ella las tomó y que está satisfecha por haber tomado esas 2 grandes decisiones. La primera decisión que ella tomó fue amar a Dios, recibir al Señor como su Salvador y permitir que la voluntad de Dios viniera a ser parte de su vida. Y la segunda decisión más importante que ella tomó, ¿sabe cuál fue? Haberse casado conmigo. Así es, porque ella esperó en el Señor y Dios le llevó su esposo a China cuando ella ni siquiera se lo esperaba en el momento. Pero ya ella había orado y ella dijo una vez, si Dios va a querer que yo me case, porque ella estaba de misionera en China, ella le dijo a Dios, vas a tener que traer a mi esposo, al que va a ser mi esposo, a China. Y así fue como Dios me llevó hace 6 años atrás para casarme con mi amada esposa Yoli. Y yo le doy gracias a Dios por su vida. De hecho, el domingo pasado, el domingo de resurrección, el 12 de abril, nosotros celebramos nuestro aniversario de 6 años de matrimonio. Y le doy gracias a Dios por darme la bendición de haberme dado este regalo tan maravilloso que es mi esposa. Así que esas son las 2 decisiones más importantes de tu vida. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Si recibes a Cristo, vas a estar con Él en el cielo. Y número 2, ¿con quién me casaré? Son las dos decisiones más importantes que tomamos en la vida. Así que en este momento te animo a que si no has tomado la más importante de todas, que es recibir a Cristo como tu Salvador, hoy des ese paso. Recibas al Señor como tu Salvador y lo invites a entrar a tu corazón. Quiero animarte en esta hora para que ores conmigo una oración con todo tu corazón y puedas invitar a Cristo a entrar a tu corazón. Si hoy Dios ha hablado a tu corazón y crees que puedes responder a la petición, a la gran pregunta de Dios, ¿qué pide Dios de ti? Y estás dispuesto a hacerlo, quiero animarte a que ores conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por haberme hablado hoy. Te doy gracias, Señor, por mostrarme que soy pecador. Señor, hoy tomo la decisión de arrepentirme de todos mis pecados y pedirte perdón. Señor Jesús, te pido que por favor entres a mi corazón, cambia mi vida y haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Enséñame a amarte y a servirte todos los días de mi vida hasta que tú vengas por mí. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Muy bien, qué bueno. Si hiciste esta oración hoy con todo tu corazón allí donde estabas, te invito a que por favor te pongas en contacto con nosotros.
Te voy a dejar mi email para que me respondas si hoy tomaste una decisión a favor de Cristo. Te invito a que nos escribas. Mi email es muy sencillo: pastorcarlosquintana@gmail.com. pastorcarlosquintana@gmail.com. O puedes escribir en nuestro chat, aquí en el chat de Iglesia Cristiana para las Naciones en Facebook. Déjanos tus comentarios. Síguenos en esta red social de Facebook Live todos los domingos a las 10:30 de la mañana cuando tenemos este servicio de celebración. También los martes a las 8:50 p.m. y los viernes también a las 8:50 p.m. También puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana para las Naciones Oficial. Allí te suscribes, le das a la campanita y allí vas a estar recibiendo también los mensajes y lo que publicamos a través de nuestro canal. Nos puedes seguir también en Instagram en Iglesia Cristiana para las Naciones. Así que te amamos mucho, queremos lo mejor para ti. Gracias una vez más por habernos permitido hoy llegar hasta tu casa, hasta tu hogar, hasta el lugar donde estás allí. Y quiero bendecirte en esta hora y desear para ti las ricas y abundantes bendiciones del Señor. Iglesia Cristiana para las Naciones, seguimos orando, seguimos juntos en este camino que nos ha tocado vivir durante este tiempo, confiando de que pronto, con la ayuda del Señor, vamos a estar de nuevo pronto, muy pronto, congregándonos de nuevo y pudiéndonos de nuevo abrazar como lo deseamos de todo corazón. Así que cuídense, les amo mucho, que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones, bye.